Aquí estamos de regreso, gracias por acompañarnos, gracias Alejandra, está con nosotros la doctora Yesenia Castillo y hoy vamos a hablar, oigan eso, estamos a una semana del inicio oficial de las clases, vamos a hablar de las obligaciones legales de los recorridos escolares, aunque pareciera que no, pues vea usted cuáles son legalmente las responsabilidades de los recorridos escolares. Doctora, un placer, bienvenida. Muchas gracias, el placer es todo nuestro y gracias a ustedes como siempre por recibirnos en sus hogares. Un tema importantísimo para todos, porque en lo que es el transporte escolar, creo que ahorita que vamos a iniciar el ciclo escolar es importante que lo tomemos en cuenta, particularmente los colegios. Padre, madre, sí, pero también la responsabilidad que tiene ese centro escolar cuando brindan el servicio de transporte escolar o si no le pertenece a ellos y es privado, pues también de igual manera los requerimientos que debe de contar ese transporte para que brinde ese servicio. Por ejemplo, estaba viendo la semana pasada que la policía estaba haciendo la inspección de los vehículos. Eso es, digo yo, básico, de que estos buses deben de tener pues en buenas condiciones, deben de estar en buenas condiciones, eso debe ser prioridad, por ejemplo. Claro, es que es importante primero definir qué es transporte escolar, porque a veces creemos o consideramos que transporte escolar es únicamente aquel transporte que le pertenece al colegio, que pertenece al colegio, el colegio es el que se responsabiliza por brindar ese servicio, pero también recuerde que puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada, la que te puede brindar ese servicio. Sabemos que una de las condiciones es que transporte a estudiantes desde su domicilio al colegio y viceversa, pero también aquel transporte que brinda servicio de manera eventual o para una excursión, para un lugar que van a una competencia, para algún lugar cultural. A veces creemos de que únicamente es aquel cotidiano que te trae y te lleva de tu casa al colegio y no. Puedo contratar los servicios para ir, qué sé yo, a conocer las ruinas, ir a León, ir a Masaya, algún museo y efectivamente ese es transporte escolar, desde el momento que transporta a estudiantes de diferentes edades, eso no importa. Otro elemento fundamental y no solamente la revisión del transporte, porque recordemos que el transporte obviamente tiene que hacérsele semestralmente, dice la ley, inspecciones mecánicas y técnicas al vehículo. Pero ojo, ¿qué está pasando con los conductores y los ayudantes? A veces perdemos de vista que ellos también deben de cumplir con una serie de requisitos para poder contar con esa licencia de poder transportar o poder ser conductor de un transporte escolar. Uno de los requisitos es que tengo que tener 21 años y ser menor de 60. Tengo que haber terminado el bachillerato. Tengo que tener un curso de primero auxilio por si alguno de los estudiantes los necesita. De igual manera, mi licencia no debió haber sido suspendida. Es decir, yo pude haber tenido infracciones de tránsito, pero nunca suspendida la licencia. Ese requisito lo establece... Lo establece la ley. Lo establece la ley. De igual manera te dice de que conductor como ayudante van a estar registrados, valga la redundancia, en un registro especial que debe llevar el MTI, la alcaldía, y de manera paralela o coordinada la Policía Nacional también. Es decir, que ellos también tienen que estar registrados y ese registro lo llevan estas instancias. De igual manera, te dice la ley que yo no puedo tener ningún tipo de pendientes con la justicia penal. Es decir, yo no puedo estar llevando procesos penales si soy conductor de transporte escolar. De igual manera, a mí no puedo tener sentencias condenatorias por la comisión de algún delito mayor que no sea una falta, es decir, que no sea nada más correctivo. Si yo cometo algún tipo me condenan por delitos mayores, yo no puedo ser también conductor de ese tipo de unidades. Ahora, ¿eso lo solicita la policía o cómo se procede? Pues a ver, yo soy padre de familia y quiero averiguar si realmente... Eso, si es un transporte privado y usted va a contratarlo, de igual manera va a servir para el colegio, usted debe saberlo y el colegio también. Porque aunque el padre esté autorizándolo, yo tengo que tengo una responsabilidad,
porque la ley también indica de que todo centro escolar debe de facilitar un inspector o un supervisor para que vaya en esa unidad de transporte escolar. Ajá. Entonces ya ahí hay una obligación. Entonces yo tengo que saber que ese conductor cuenta con todos esos requisitos para poder ser conductor. Padre y la madre deben de preguntarlo o deben de solicitar esa documentación, porque al final su hijo es el que tiene que estar seguro de que ese conductor que lleva cuenta con los requerimientos que establece ya la ley, y que el colegio de igual manera tiene la obligación de facilitar a ese inspector o supervisor que debe de ir en la unidad de transporte. ¿Por qué? Porque recordemos que lamentablemente se dan muchos abusos escolares. Cuando hablábamos lo del bullying, también se puede presentar algún accidente que requiera de ese curso que deben de llevar los conductores de primeros auxilios. Si no cumplen con esos requisitos, les suspenden, que ellos no pueden brindar ese servicio como transporte escolar. Ahora, cuando hablamos del vehículo, ¿requiere algún seguro especial o es el que comúnmente se les pide? Ok, el vehículo, además de que la ley te dice de que tiene que ser una unidad que no puede tener más de 10 años de antigüedad, el que la tenga debe de cumplir por lo menos con la inspección técnica y mecánica óptima, dice la ley, pero tiene que ser menor de 15 años. Efectivamente tienen que contar con el seguro de daños a terceros, pero también con una póliza que tiene que incluir a los estudiantes y los profesores. Ok. Eso también deben de tenerlo. La ley te dice de que también tiene que haber una póliza de licencia de conducir correspondiente a la categoría que tienes para conducir transporte escolar. Ajá. Todo esto lo debe de verificar, porque para que tú funciones como transporte escolar, recuerda que tienes que tener la autorización del MTI o de las alcaldías, si es interurbano o intramunicipal. Entonces es importante que la alcaldía conozca, y ellos son los que facilitan que estas unidades puedan laborar como transporte escolar, si no, no pudiéramos. A veces los padres de familia creo que solo nos preocupamos con que nos garanticen que nuestros hijos lo vayan a traer. La movilizan, lo vayan a dejar. Exactamente. Pero no nos preocupamos en saber, y debería ser tal vez una prioridad, quién es el conductor, quién es el que vaya de ayudante, el estado del vehículo, esas cosas como que a veces se escapan porque, a ver, la ley te dice que además de eso tiene que tener esa unidad de transporte, bueno, lo de los extintores, en un lugar visible donde la ley lo indica, que las ventanas como las puertas deben estar seguras o deben de ser seguras al momento de un siniestro. Esas unidades deben de contar con un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué unidad de transporte escolar cuenta con eso, con esos primeros auxilios? No solamente el curso, sino poderlos aplicar. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Recordemos que a veces el transporte se guía por rutas. Entonces, un niño puede salir a las 12 del día y puede llegar a su casa a la 1 de la tarde. Entonces, en ese tiempo, ese niño puede pasar por diferentes momentos de salud. Se puede desmayar porque lleva mucho calor, no ha tomado suficiente agua, tiene hambre, no desayunó bien. Es decir, tantas circunstancias que pueden pasar en ese momento que es necesario que estemos de manera oportuna actuando y sabiendo que tengo que tener ese botiquín de primeros auxilios y que sé aplicarlo. De igual manera que ese conductor y ese ayudante sean realmente personas que ya están registradas, y entonces que mi hijo o mi hija van seguros en esa unidad, porque no sabemos qué puede pasar. De acuerdo, yo creo que hay que hacernos esas preguntas siempre y no quedarnos con lo básico, porque al final es una gran responsabilidad de un conductor y un bus que preste ese servicio. Y yo no sé qué tanto los centros escolares sepan que ese inspector o supervisor que van a ir en esas unidades es obligación del centro facilitarlo. Y de igual manera, si estamos hablando de transporte escolar con niños con algún tipo de discapacidad, ya no estamos hablando de uno, sino que 2 personas deben de facilitarlo. Si estamos hablando de ese tipo de transporte, por la seguridad de ellos. Al final es nuestra niñez y adolescencia la que estamos protegiendo. De acuerdo. Muchas gracias. Creo que ahí tenemos, y tal vez yo diría que tal vez en algún momento antes bueno, creo que no nos va a quedar chance, pero a lo mejor hablar sobre
las responsabilidades del centro escolar con nuestros hijos. Creo que ese debería ser un tema también abordarlo para que lo tengamos presente. Claro que sí. ¿Cómo le encontramos, doctora? Bueno, ustedes saben que nos encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa, que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte Los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.